efectivamente. Bueno, yo creo que hay como dos razones para estar especialmente contentos con el hecho de poder tener a David aquí. Una de las razones tiene que ver con el hecho de que David es una persona que ha estado produciendo trabajos sobre las racionalidades de riesgo y las racionalidades algorítmicas en el ámbito de la penalidad y el control social durante bastante tiempo. De hecho, me atrevo a decir que es una de las personas que ha publicado algunas de las páginas más interesantes, cuando menos en el ámbito español, sobre esta materia. El resultado de todo ese trabajo de investigación ha dado forma a su tesis doctoral, que es, bueno, lo pudisteis ver en el flyer, el concepto de riesgo en la racionalización del derecho punitivo, que fue recientemente defendida en la Universidad de La Rioja. La segunda razón por la cual creo que es especialmente interesante la ponencia que vamos a tener hoy es porque me da la sensación que incluso las personas que, como David, llevan mucho tiempo trabajando estos temas, tal vez nunca pensaron que hoy estuviésemos viviendo una especie de nueva fiebre de lo técnico, de lo sociotécnico en el ámbito del control social y en el ámbito de la penalidad, ¿no? En ocasiones, presentado de manera bastante alarmista, parece que el Big Data, la inteligencia artificial, vienen a traer novedades hasta el momento totalmente desconocidas y vienen a solucionar problemas que durante siglos no hemos sabido afrontar, ¿no? Claro, de alguna manera, una de las preguntas que convendría hacerse es cuánto hay de nuevo en todo esto y cuánto hay de una continuación de una serie de racionalidades que llevan bastante tiempo instaladas, cuando menos en las últimas décadas, ¿no? Sea como fuere, también sería interesante poder pensar todos estos temas logrando encontrar, no sé si un camino intermedio, tal vez un camino alternativo entre la posición absolutamente distópica, los avances en materia de Big Data, los avances en términos computacionales, algorítmicos, en términos de inteligencia artificial, nos llevan irrevisiblemente a una profundización de la sociedad de control, la sociedad de la vigilancia, y las perspectivas mucho más acríticas que nos hablan de que realmente estamos entrando en una nueva era de acuario en la que por fin vamos a ser capaces de dar respuesta a todos los interrogantes insondables sobre la conducta humana. Bueno, David, no sé si es demasiado pedirte que afrontes preguntas de esa enjundia, pero en cualquier caso estoy seguro que colocarás algunos elementos para la reflexión colectiva en materia de riesgo y en materia de avances sociotécnicos en el campo del control social y de la penalidad. Como siempre, después de la presentación de David, tendremos un tiempo para la discusión, para el intercambio de ideas, con lo cual, David, te toca, el turno es tuyo. Muchas gracias. Gracias a ti, Branda. Bueno, lo primero tengo que deciros que es un placer y una responsabilidad, como le decía antes a Branda, hablar aquí en este foro. Bueno, veo muchas caras de amigos y amigas, pero también gente a quienes os respeto mucho, porque os llevo mucho tiempo leyendo también y siguiéndoos. Y bueno, someterme a vuestra valoración, ¿no?, del trabajo que acabo de hacer, casi os voy a decir que es más responsabilidad que el día de la defensa de la tesis, prácticamente. Bueno, dicho esto, sí que agradezco la introducción que ha hecho Branda, porque es verdad que creo que es imperativo hacer el tipo de análisis que planteaba Branda, es encontrar ese registro, ¿no? Ese registro entre lo distópico y la apología, ¿no?, de las nuevas técnicas, las nuevas tecnologías en torno al riesgo. Y claro, lo que pasa es que eso plantea una dificultad, y es, vamos, lo que voy a intentar hacer hoy es superar esa dificultad, que es una cierta mistificación, tanto en el lado distópico como en el lado de la apología, ¿no? Una cierta mistificación de las técnicas que están funcionando en torno al riesgo, porque es complicado meterse ahí, ¿no? Es complicado intentar analizar la racionalidad que está funcionando, ¿no?, en ese tipo de dispositivos. Y eso hace que lo mistifiquemos, ¿no?, que no sepamos muy bien cómo funciona y que hagamos o críticas maximalistas muchas veces, ¿no?, o apologías desmedidas también, ¿no? Entonces, mi propuesta, y es lo que intento hacer en el trabajo, y que hoy, bueno, solo puede ser obviamente una pequeña aproximación, es, en la medida de lo posible, intentar abrir la tapa, ¿no?, la tapa de ese tipo de técnicas, de tecnologías vinculadas al riesgo, para ver realmente qué es lo que está pasando ahí y que, como decía Branda, qué hay de nuevo y qué hay de continuidad,
o a lo mejor qué hay de no tan espléndido, ¿no? Muchas veces las rutinas que están funcionando son mucho más de andar por casa, siempre es la expresión, ¿no? de lo que a veces pensamos, ¿no? Bueno, ese es el objetivo. Intentar hacer, en definitiva, un análisis lo más concreto posible. Ese es mi planteamiento hoy. Porque, en cierta medida, mi trabajo, soy consciente de que llega un poco tarde. Llega tarde, llega después quizá de demasiado tiempo estudiando este asunto, y llega tarde porque se ha escrito muchísimo, ¿no? En los últimos 30 años el riesgo ha sido vamos, un objeto de atención vamos, casi abrumador, ¿no? Estaba por doquier, casi digamos que es un tema prácticamente que está saturado, ¿no? Podemos decir, saturado en el ámbito de la sociología, en el ámbito del derecho también, del derecho penal, del derecho administrativo, de la criminología. Claro, esto también, este cierto retraso me hace jugar con ventaja, ¿no? Yo escribo o hablo sobre el trabajo de mucha gente que estáis aquí, ¿no? Pues entre nosotros, bueno, por supuesto, de trabajos muy abundantes en el ámbito anglosajón, pero también entre nosotros, ¿no? Trabajos de Branda, trabajo de David Vila, David Castro, que están por aquí. Bueno, trabajo de mucha gente sobre los que yo me apoyo, me he apoyado, ¿no? Me he podido apoyar, ¿no? Digamos, hay una literatura acumulada muy amplia. Lo que pasa es que también este retraso, aparte de ese bagaje previo, tiene también una ventaja, que es que efectivamente, a lo mejor sin esperarlo, ¿no? El riesgo se ha puesto de nuevo de moda, ¿no? En los últimos años, casi podemos decir los últimos 5 años o un poco más, ¿no? Quizá como mucho 10 años, de repente discursos que eran ya pues un tanto viejos, ¿no? O que llevaban produciéndose desde hace 30, 40 años incluso en el ámbito anglosajón, de repente han emergido de nuevo, ¿no? Han emergido de nuevo de la mano de nuevos desarrollos tecnológicos. Claro, esto ha hecho también que el registro, la perspectiva, haya tenido que cambiar un poco. A mí me ha pasado, por lo menos, ¿no? En el trabajo que venía realizando estos años atrás, he tenido que hacer un pequeño giro que es al final al que nos hemos visto obligados todos los que nos hemos aproximado a este tema, ¿no? Que estamos trabajando en este tema, que es incorporar de forma seria el ingrediente tecnológico, ¿no? Como os decía, ¿no? Los análisis de riesgo hoy en día creo que no se pueden, es difícil, ¿no? Afrontar un estudio del riesgo punitivo, ¿no? de los usos punitivos del riesgo, sin meternos de lleno en el ámbito tecnológico, en el tema de la justicia algorítmica, podríamos decir, ¿no? Y por lo tanto, aunque el trabajo llega tarde, confío en que también tenga esa parte de novedad, ¿no? Digamos, ¿no? De poder integrar esa cuestión tecnológica. Bueno, como os decía, mi intención es ser lo más concreto posible y, de hecho, bueno, voy a compartir la pantalla. No pretendo hacer una gran disquisición teórica sobre el riesgo, ¿no? O tratar las distintas corrientes teóricas, filosóficas, sociológicas que han abordado el riesgo. Es un tema que está bastante trabajado, ¿no? Y creo que podría aportar pocas novedades por ahí, ¿no? en esta sesión, sino que mi intención es partir directamente de una aplicación concreta. Porque creo además que es lo que hace falta, ¿no? Para salir un poco de esa cierta saturación de los discursos sobre el riesgo, de las teorizaciones, muchas veces demasiado macro también, ¿no? Creo que lo que necesitamos es partir de los dispositivos concretos. Porque de esa manera nos vamos a dar cuenta de que el riesgo es una cuestión, los usos punitivos del riesgo, ¿no? Es un fenómeno mucho menos unívoco, ¿no? de lo que a veces se piensa. Es mucho más contextualizado, ¿no? Mucho más diverso. Creo que, como os digo, tiene más valor partir de la aplicaciones concretas y a partir de ahí intentar extraer ciertas líneas de análisis, ¿no? Que resulten relevantes. En este caso, mi propuesta es que nos fijemos en una, por cierto, de las pocas aplicaciones del riesgo actuarial, ¿no? de las prácticas del riesgo cuantitativas, probabilísticas, que tenemos en nuestro sistema punitivo. Esto también hay que subrayarlo, porque algunos análisis en torno a la justicia actuarial, al riesgo punitivo, podrían llevarnos a pensar que esto es un paradigma dominante, ¿no? que esto es la centralidad absoluta del sistema punitivo, penal o penitenciario, ¿no? O incluso administrativo, sancionador.
Y no es así. Lo cierto es que, al menos entre nosotros, no es así, ¿no? Son manifestaciones, son fenómenos que se están produciendo, pero de forma bastante puntual de momento. Casi podríamos entenderlas todavía como una tendencia, ¿no? Como unos elementos tendenciales. Podemos sostener que probablemente es una realidad que va a ir a más, ¿no? Que se va a desarrollar en el futuro, pero lo cierto es que de momento las aplicaciones con las que contamos son pocas, ¿no? Existen algunas aplicaciones ya más antiguas, ¿no? En el ámbito penitenciario. Existen aplicaciones muy recientes, bueno, que se están poniendo en marcha prácticamente ahora mientras hablamos, ¿no? En el ámbito de la gestión fronteriza a nivel europeo, y existe una experiencia desde desde los años 2000 más o menos, ¿no? Finales, segunda mitad de los años 2000, en el ámbito de la violencia de género en España, ¿no? De la gestión preventiva de la violencia de género. El caso que he seleccionado para analizar hoy es este, precisamente. La gestión de riesgos que existe dentro de un sistema informático denominado Biogen, que se puso en marcha tras la aprobación de la Ley de Medidas Integrales, Ley Orgánica de Medidas Integrales contra la Violencia de Género, y que se desarrolló unos cuantos años después y que ha tenido un desarrollo importante en esta década y pico, ¿no? Posteriormente. Bueno, os he soltado así el gráfico de primeras, ¿no? Siendo consciente de que es difícil, ¿no? Es poco inteligible, ¿no? Sin una explicación, pero simplemente con este primer pantallazo, ¿no? Del sistema Biogen, lo que quería mostrar es de qué estamos hablando, ¿no? ¿Qué fenómeno es del que estamos hablando cuando hablamos del riesgo punitivo, ¿no? De la incorporación de la lógica de riesgos en el ámbito punitivo, en el ámbito de la prevención, de la desviación. Fijaros, de este esquema inicial podemos deducir algunas cuestiones. Fijaros que he rodeado con un círculo tres espacios, ¿no? En este esquema, en esta especie de diagrama de flujo, que en realidad este diagrama lo que expresa es el funcionamiento de las órdenes de protección y de alejamiento, que son las medidas procesales penales previstas en la legislación procesal penal como medida principal para la protección de las mujeres víctimas de violencia de género, ¿no? Mientras se está tramitando un proceso penal, ¿no? Por un posible delito relativo a la violencia de género. Bueno, fijaros, la cuestión es que si atendemos a la legislación, a las normas jurídicas que regulan la orden de protección y alejamiento, veríamos una regulación bastante escueta, ¿no? Que define el tipo de medidas que se pueden adoptar vinculadas a ese tipo de medida procesal. Ahí no vemos nada de lo que rodea, ¿no? A esa frase central de orden, protección y alejamiento. Todo eso tenemos que buscarlo en otro lugar, ¿no? En otros lugares. Y esa es una primera cuestión que quería poner de manifiesto. Cuando hablamos de gestión de riesgos punitivos, estamos desenfocando el enfoque, la perspectiva jurídica clásica. Tenemos que salirnos de la manera habitual de hacer derecho o de estudiar el derecho, ¿no? Claro, mi trabajo parte desde el derecho, desde lo jurídico, ¿no? Esto supone un reto para el jurista porque no podemos limitarnos a una lectura de normas jurídicas o un análisis jurídico positivo como estamos habituados. Necesitamos buscar esas formas de actuación en otros lugares, en otro tipo de instrumentos. Como veis, la orden de protección y alejamiento en realidad se nutre o está rodeada de todo un denso aparataje preventivo que excede, ¿no? Excede el texto de la norma jurídica y que está regulado o está definido en otro tipo de instrumentos de tipo técnico, en instrucciones, como vamos a ver después, ¿no? Podemos decir, infranormas o en la propia racionalidad de los operadores, ¿no? Entonces, esto es una primera idea importante. La gestión de riesgos es un fenómeno pseudojurídico, digamos, ¿no? Nos exige alterar en la forma en que miramos el derecho, atender a las racionalidades que subyacen a las formas jurídicas. Realmente, cuando hablamos de la irrupción de la gestión de riesgos en el sistema punitivo, en realidad de lo que estamos hablando es de la búsqueda de una evolución del sistema punitivo a la búsqueda de nuevas formas, de nuevas maneras de decidir en situaciones de incertidumbre, ¿no? En realidad, nos situamos en el terreno clásico de la peligrosidad, podríamos decir, ¿no? Es decir, en ese espacio que pretende anticipar conductas potenciales de los sujetos para adoptar una serie de medidas anticipatorias que impidan que ciertos resultados se consuman.
Bueno, la característica, cuando hablamos de gestión de riesgos, la novedad que supone en este contexto es precisamente la búsqueda de nuevos medios. Es un cierto diagnóstico de obsolescencia de las formas clásicas de manejar la peligrosidad y de buscar nuevos medios que permitan nuevos cálculos sobre la conducta, ¿no? Es ahí donde podemos verificar, ¿no? donde en ese registro de análisis tenemos que escarbar, digamos, en esas racionalidades, ¿no? que están sosteniendo ese tipo de decisión, ¿no? Cuando hablamos de riesgo, estamos hablando, en definitiva, de la necesidad de decidir en situación de incertidumbre. De decidir, claro, esta cuestión, esta forma de enfocar el riesgo, fijaros que pretende sacar el análisis del riesgo de los diagnósticos, digamos, de los discursos del riesgo, las grandes teorizaciones del riesgo que han colmado las teorías del riesgo en las últimas décadas, ¿no? Por ejemplo, creo que enfocar este tipo de fenómeno, ¿no? Este tipo de dispositivo, como estoy mostrando, desde la sociología del riesgo, por ejemplo, ¿no? La sociología del riesgo de Beck, no nos aporta demasiado, ¿no? Necesitamos un análisis mucho más concreto, mucho más fino, que perciba precisamente cuál es la forma en la que los operadores que se enfrentan a situaciones de incertidumbre deciden, ¿no? Deciden en cada caso concreto. Por eso, mi propuesta o el planteamiento es que toda la deriva del sistema punitivo desde la perspectiva del riesgo invita a considerar la proliferación de una cierta racionalidad formal, ¿no? En el sistema punitivo. Digamos que podemos entender que tras la inclusión de la gestión de riesgos en contextos punitivos, lo que está produciendo es la proliferación de una racionalidad de tipo formal, en sentido weberiano, ¿no? Es decir, es una cuestión fundamentalmente de medios. Es una cuestión de búsqueda de medios afinados más que de fines. Digamos que cuando incorporamos la gestión de riesgos en un ámbito concreto, nos vemos circunscritos a una discusión sobre los medios, es decir, sobre una creciente calculabilidad, la búsqueda de medios crecientemente afinados y no tanto sobre los fines que persigue el sistema, ¿no? Por eso, como os decía al principio, la cuestión del riesgo nos atrapa en un problema eminentemente técnico, ¿no? De búsqueda de medios crecientemente afinados que permitan, en este caso, un cálculo sobre la conducta del sujeto, un cálculo anticipado. Esta forma de racionalidad formal vinculada al riesgo asume parte de una premisa, ¿no? Que es quizá lo primero que podríamos discutir, que es una confianza en la posibilidad de que la conducta humana sea probabilizada, es decir, sea calculada en términos cuantitativos probabilísticos. La gestión de riesgos realmente ha madurado en ámbitos que no se refieren a la conducta humana, ¿no? Sino que la gestión de riesgos es algo que inicialmente al menos es más propio de lo que podemos llamar las ciencias alfa operatorias, ¿no? Es decir, en contextos donde no están implicados sujetos humanos, donde se trata de prevenir acontecimientos climáticos, ¿no? Atmosféricos o ambientales, etcétera, ¿no? Ese tipo de ámbitos es donde ha proliferado la gestión de riesgos. La cuestión es que cuando hablamos de riesgos punitivos, es decir, cuando incorporamos la gestión de riesgos en el ámbito de la gestión de la conducta desviada, estamos asumiendo que la conducta humana puede objetivarse en términos similares a ese tipo de fenómenos, como digo, extrahumanos, ¿no? Naturales. Bueno, después volveremos sobre este gráfico para explicar un poco más detenidamente cómo se produce esto en el caso de la violencia de género. Desde un punto de vista teórico, el entender por qué o de qué manera hemos llegado a una situación en la que los sistemas punitivos confían su praxis, ¿no? Al menos parcialmente su praxis, en este tipo de cálculos, en este tipo de actuación, lo cierto es que no resulta fácil, ¿no? No resulta sencillo, no podemos dar una explicación simple de por qué se ha llegado a la incorporación de este tipo de rutinas, de este tipo de racionalidades dentro del sistema punitivo. No sé, ha habido algunos intentos teóricos de simplificar la cuestión, ¿no? y explicar la justicia actuarial, ¿no? Digamos, la incorporación de la gestión de riesgos desde la perspectiva de la evolución del sistema económico, por ejemplo, ¿no?
u otro tipo de análisis que yo creo que son necesariamente simplificadores. No podemos dar una explicación lineal, unívoca de por qué esto se ha producido, ¿no? Cuáles han sido las condiciones de posibilidad para que este tipo de situaciones, este tipo de racionalidades penetren en el sistema punitivo. Yo creo que exige un análisis complejo. Claro, exige considerar diversos factores o diversos registros de análisis que se han ido sedimentando, ¿no? En las últimas décadas en cuanto a las transformaciones de los sistemas punitivos. El riesgo, la cuestión del riesgo y de la justicia actuarial como una manifestación concreta, ¿no? De la gestión de riesgos punitivos, realmente está en el centro de muchos análisis, ¿no? De diversos análisis que han tratado de diagnosticar las transformaciones de los sistemas punitivos contemporáneos. Lo que pasa es que no coincide plenamente con ninguno de ellos. Digamos, está en todos ellos, ¿no? pero está atravesado por algunos de los diagnósticos, ¿no? de estos distintos registros de análisis. Por ejemplo, evidentemente, la cuestión del riesgo está vinculado con el llamado giro preventivo, ¿no? De las políticas de seguridad. Precisamente, los análisis sobre el giro preventivo han puesto de manifiesto la proliferación de una cierta racionalidad técnica en el ámbito del control social a partir de la idea de la insuficiencia de las actuaciones reactivas frente a la conducta desviada, ¿no? Frente a los ilícitos, la necesidad de anticipar las intervenciones y, por lo tanto, de buscar medios técnicos adecuados que permitan ese tipo de praxis anticipatoria. Y precisamente también el análisis del giro preventivo aporta una perspectiva interesante para entender lo que conlleva la gestión de riesgos punitivos, que es la relevancia de las estructuras administrativas en la gestión de la desviación. Como os decía hace un momento, cuando os planteaba ese gráfico, así de forma un poco acelerada, el gráfico de Biogen, si leemos la regulación de la orden de protección y alejamiento en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, bueno, podemos entender qué medidas concretas integran esas medidas, pero nos perdemos la mayor parte de la cuestión, porque esas, a veces escuetas, regulaciones jurídicas lo que dan lugar es a un enorme aparataje de tipo policial, administrativo, con fines preventivos. Es más, me atrevería a decir que en estos ámbitos concretos, muy virados hacia lo preventivo, donde el giro preventivo es muy evidente, esas estructuras administrativas de gestión de riesgos cobran más importancia incluso que, por ejemplo, los tipos penales, ¿no? O incluso que las regulaciones penales o procesales penales, ¿no? Realmente la racionalidad del sistema, la operatividad, la auténtica del sistema la encontramos en esas rutinas policiales hondamente administrativas, muchas veces, ¿no? Otro registro de análisis que aporta ingredientes interesantes para comprender la realidad del fenómeno del riesgo punitivo es el gerencialismo, ¿no? El diagnóstico del gerencialismo. Es decir, la reflexión o, digamos, las transformaciones que el sistema punitivo ha experimentado no ya desde el punto de vista de la búsqueda de medios adecuados, medios técnicos adecuados para la prevención de conductas, sino más bien el replanteamiento de los fines mismos del sistema punitivo, ¿no? Que para mí eso es lo que significa el gerencialismo, que es que un sistema público, ¿no? Reconsidera sus propios fines atendiendo a la escasez de medios, ¿no? A la escasez de recursos disponibles para llevar adelante su praxis. Por cierto que, volviendo a Weber, aquí en Weber está esta dicotomía, ¿no? En Weber existe este doble registro de análisis, ¿no? Que confronta lo que Weber llama la acción racional técnica, que es la búsqueda de medios adecuados, medios técnicos adecuados para un fin, de la gestión económica racional, que es el replanteamiento de los medios, perdón, de los fines, siendo consciente de la, digamos, limitación de los medios, ¿no? Bueno, el gerencialismo, sin duda, explica también en parte la proliferación en ciertos ámbitos del riesgo punitivo, porque el tipo de praxis al que lleva el riesgo es interesante desde el punto de vista gerencial, al menos en un sentido, y es que permite una selectividad de la práctica punitiva, es decir, aporta criterios para seleccionar dónde debe posarse la atención del sistema punitivo. Criterios que pretenden ser objetivos, esto es lo interesante, ¿no? Que no son criterios meramente arbitrarios, ni siquiera puramente discrecionales, sino que pretenden ser objetivos, ¿no? Pretenden dar una razón objetiva de por qué el sistema punitivo se posa en ciertas conductas, en ciertos ámbitos y no en otros, ¿no? En ciertos sujetos.
El riesgo también está vinculado, sin duda, al resurgir de la cuestión de la peligrosidad, ¿no? Del fenómeno de la peligrosidad en el sistema punitivo. Es algo que en el ámbito anglosajón se viene diagnosticando desde los años 70, al final de los 70 por lo menos, y que, bueno, que en España un poco más tardíamente, pero también sin duda es evidente, ¿no? La nueva presencia de la peligrosidad, sobre todo en reformas penales que han acaecido en los últimos 10 años, 15 años, ¿no? No solo penales, en el ámbito penal con mucha claridad, pero también en el ámbito administrativo, de policía, se puede percibir este resurgir de la peligrosidad, ¿no? Claro, cuando hablamos de riesgo, nos situamos en ese espacio clásico de la peligrosidad, ¿no? De intentar anticipar la conducta ilícita de un sujeto, pero la peligrosidad se ve redefinida, hasta tal punto que podríamos cuestionarnos si realmente podemos seguir hablando de peligrosidad cuando hablamos de riesgo, ¿no? Hay muchos autores que plantean que donde existe gestión de riesgos no podemos hablar de peligrosidad, sino que es otra cosa distinta. Porque el riesgo plantea una forma concreta de considerar la conducta potencial de los sujetos. El riesgo, la característica principal, desde mi punto de vista, podemos hablar de riesgo cuando ese tipo de análisis de la conducta potencial se realiza en términos nomotéticos, es decir, en términos agregados. Cuando la anticipación parte de la consideración agregada de un suceso. Esto distingue, es una racionalidad muy distinta de la peligrosidad clásica, que ha sido fundamentalmente clínica, es decir, ideográfica, ¿no? Si me permitís la expresión. Es decir, que parte del caso. La peligrosidad tradicionalmente ha partido de un análisis del caso concreto, del individuo específico, ¿no? Como mucho a partir de ciertas categorizaciones previas, pero no muy sistematizadas, digamos, ¿no? El riesgo es todo lo contrario. El riesgo parte de un análisis agregado de un fenómeno, considerando que a partir de esa consideración agregada, es decir, de la reiteración de un suceso, por ejemplo, de un tipo de conducta desviada, es posible predecir su acaecimiento futuro, ¿no? Dice Harcourt, ¿no?, que en nuestra época generalizamos para individualizar, ¿no? O generalizamos para particularizar, ¿no? Esa es la lógica del riesgo, ir de lo agregado a lo individual, en todo caso, ¿no? Pero partiendo en primer lugar de esa lógica agregada, nomotética, en definitiva, si hablamos de justicia actuarial, estadística, ¿no? Parte de la estadística de las cosas, ¿no? Estadística de los sucesos, considerando que a partir de ahí puede, incluso en términos de justicia actuarial, puede individualizarse la carga de riesgo en un sujeto concreto. Por tanto, el riesgo habla de peligrosidad, pero redefine profundamente la peligrosidad hasta el punto de que probablemente tengamos que hablar de algo distinto, ¿no?, que la peligrosidad, al menos en su sentido clásico. Bueno, y por último, hay un cuarto registro, una cuarta capa de análisis que es interesante para entender la irrupción de la gestión de riesgos en el ámbito punitivo, que es la cuestión de la justicia algorítmica. Es decir, la creciente confianza tecnológica en la gestión de asuntos humanos, podríamos decir, ¿no? De asuntos incluso de comportamiento humano. Hay una auténtica confianza en el diseño de objetos técnicos capaces de guiar este tipo de praxis que he definido, ¿no?, y que se identifican en las capas anteriores. De hecho, en realidad, esta confianza tecnológica, la solución tecnológica, podemos decir, ¿no?, se ofrece como una salida a la tensión entre racionalidad técnica y racionalidad gerencial, en realidad, ¿no? Entre la tensión entre eficacia y eficiencia, ¿no? Yo creo que la asunción que existe, ¿no?, se asume que salir de esa tensión, ¿no?, entre la ansiedad de alcanzar ciertos fines de forma eficaz, pero hacerlo de forma eficiente, es decir, con un uso reducido de recursos o crecientemente reducidos recursos, es posible por vía tecnológica. Es más, diría que solo es posible por vía tecnológica, ¿no? Solo creando instrumentos tecnológicos afinados, adecuados, es posible lograr, ¿no?, ese equilibrio entre esos dos objetivos. Bueno, como os decía, no me interesa profundizar más, o luego podemos hablar, si queréis, en alguno de estos polos, ¿no?, centrarnos en alguna de estas capas de
de análisis teórico que son útiles, creo, ¿no? Para entender el fenómeno del riesgo, de la justicia actuarial, pero me interesa más, creo que tiene más utilidad, más interés, ¿no? Incluso para el debate, para la discusión, el partir de la experiencia concreta de un ámbito de aplicación específico, ¿no? De lo que podemos denominar el complejo legal sobre la violencia de género. Bueno, utilizo el concepto de complejo legal, me parece un concepto interesante, que rescato de Mariana Valverde, una criminóloga canadiense, bueno, realmente nacida en España, pero bueno, que trabaja en Canadá, ¿no? Y que plantea esta idea de complejo legal para proponer una forma de análisis jurídico que me parece especialmente pertinente, ¿no? Valverde es una autora, podemos decir, post-Foucaultiana, ¿no? Hace su propuesta metodológica partiendo de Foucault y plantea esta idea de complejo legal precisamente para explicar el funcionamiento de ámbitos regulados jurídicamente, es decir, enmarcados normativamente, pero que no pueden entenderse desde la propia norma jurídica, ¿no? Sino que es necesario atender al funcionamiento efectivo de diversos operadores que aportan sus racionalidades, no siempre plasmadas en la norma, ¿no? y que tienen que ser tenidas en cuenta para poder entender lo que está pasando hoy. Bueno, yo creo que la realidad, todo el entramado público, punitivo, de actuación sobre la violencia de género puede entenderse propiamente como un complejo legal en este sentido. Tenemos un marco normativo que establece ciertas exigencias para los poderes públicos y que tipifica ciertas conductas como delitos y que prevé cierto arsenal de medidas preventivas. En la ley orgánica, en primer lugar, ¿no? En la ley orgánica de medidas integrales contra la violencia de género del año 2004, en el Código Penal, ¿no? Que de forma un tanto difusa, pero existen distintos tipos penales relativos o relacionados con la violencia de género, y por supuesto la ley de enjuiciamiento criminal en la regulación de las medidas procesales penales preventivas, ¿no? La orden de alejamiento y la orden de protección. ¿Qué pasa? Porque realmente, como os decía antes, entender cómo funciona realmente este complejo legal es un poco curioso porque exige atender a algunas menciones muy puntuales, muy concretas de esas normas que, sin embargo, han dado lugar a un desarrollo técnico muy complejo, ¿no? Por ejemplo, la Ley Orgánica del año 2004 exige la existencia de unidades policiales especializadas en la actuación preventiva frente a casos de violencia de género. Es decir, que sean capaces de aportar una protección efectiva a las víctimas y por tanto, actuar de forma adecuada frente a los potenciales agresores, ¿no? O presuntos agresores, todavía, ¿no? Porque no hay todavía delito sentenciado, ¿no? Digamos, en ese momento. Por otro lado, en el año 2003 se aprueba la ley reguladora de la orden de protección que introduce la exigencia de que la aplicación de la orden de protección se realice en función de una evaluación de la existencia de una situación objetiva de riesgo para la víctima. ¿Vale? Bueno, realmente tenemos estas menciones puntuales, ¿no? En la legislación sobre violencia de género y, sin embargo, a estas menciones puntuales que podemos considerar, casi leyendo la norma, prácticamente colaterales, cómo se explica la generación de todo este entramado técnico, administrativo, policial, de gestión efectiva de esa praxis preventiva en violencia de género. Lo tenéis ahí debajo, ¿no? La realidad de este entramado preventivo lo tenéis en la línea punteada, ¿no? Debajo de la línea punteada, bajo ese calificativo de biogen, ¿no? Biogen es la realidad organizativa, digamos, ¿no? De tipo interadministrativo y claramente de inspiración tecnológica que da cumplimiento efectivo a esas alusiones puntuales de la normativa. Biogen Biogen es una plataforma informática realmente. Técnicamente es un archivo de datos personales, ¿no? Titularidad del Ministerio de Interior. Realmente su forma de plasmación es una plataforma informática a la que tienen acceso diversos operadores públicos, policiales, judiciales, de servicios sociales, ¿no? Administrativos, de servicios sociales, tanto estatales, autonómicos, municipales, que tienen competencias de algún tipo sobre la violencia de género.
En Biogen, básicamente lo que se hace es verter toda la información relativa a los casos abiertos sobre violencia de género. Todas las actuaciones jurídicas, del tipo que sea, se registran ahí de manera que todos los operadores que tienen algo que decir o que hacer respecto a ese caso tienen acceso a esa información. En lo que nos interesa es que en Biogen se incorporan también los protocolos de valoración, de gestión de riesgos en materia de violencia de género. Es ahí donde tenemos encapsulados, digamos, ¿no?, los sistemas técnicos de valoración de riesgos en violencia de género. Realmente cuando os planteo este esquema de esta manera he sido bastante conservador, creo. Viéndolo ahora pienso que he sido un poco conservador planteándolo, porque probablemente lo que debería haber hecho es darle la vuelta, plantear Biogen arriba y no abajo, ¿no? Siendo coherente con lo que os decía, ¿no? Me venía a la cabeza ahora una frase de Foucault, ¿no?, que decía que, bueno, que realmente, haciendo un análisis genealógico, podríamos decir que el sistema judicial está al servicio de la policía y no la inversa, ¿no? Foucault lanzaba esta frase provocadora, ¿no? Decía, bueno, realmente lo que hacen los jueces, lo que hace el sistema judicial es permitir que la policía actúe, ¿no? Que esto es la lógica exactamente inversa a lo que nos dice la ortodoxia jurídica, ¿no? Nos dice que, bueno, la policía realiza labores de auxilio judicial, ¿no? Actúa para permitir que el sistema judicial funcione, ¿no? Bueno, decía Foucault que realmente lo importante es la policía, ¿no? Bueno, pues quizás siendo coherentes con ese planteamiento debería haber invertido este esquema, ¿no?, y haber puesto Biogen arriba, que es lo que ocupa realmente la operatividad cotidiana, al menos en el ámbito preventivo, frente a la violencia de género, ¿no?, donde se verte un montón de esfuerzo público de operadores muy distintos, ¿no?, desde este punto de vista preventivo. Bueno, vamos a volver ahora sí al esquema que os proponía al principio para entender un poco más de cerca qué significa esto de la gestión de riesgo, en violencia de género, ¿no? Y cuando hablamos de gestión de riesgo en violencia de género, de lo que estamos hablando es de tratar de evitar que se produzca reincidencia en la violencia de género, presuponiendo, claro, que se ha producido violencia de género, ¿no? Que ha habido al menos una denuncia, ¿no? Al menos una denuncia. Incluso a veces, realmente, si echamos un vistazo a los protocolos de valoración de riesgo policial, realmente no es imprescindible ni que haya habido denuncia. Bastaría con que la policía tuviera conocimiento de hechos que fueran indiciarios de violencia de género. Lo que se trata a partir de ese momento es de tomar decisiones que impidan que una situación de violencia vuelva a producirse. Bueno, esto, como os digo, tiene que ser comprendido como un complejo legal o, si me permitís, como un dispositivo, ¿no?, utilizando el concepto Foucaultiano, desarrollado también por Deleuze, ¿no? Esto es un dispositivo en la medida en que aquí hay lógicas muy distintas mezcladas, ¿no? Eso es lo que caracteriza un dispositivo. Un dispositivo es un conjunto multilineal, ¿no?, nos dice Deleuze. Es decir, un montón de racionalidades distintas que están entrelazadas con ciertas finalidades comunes, ¿no?, con ciertas lógicas comunes, pero que están entrelazadas de forma inestable, podemos decir, ¿no? Un dispositivo se caracteriza por eso, porque no hay necesariamente una coherencia interna sólida, ¿no?, sino que es una serie de racionalidades que se superponen, que se entrelazan, que se hibridan con una serie de finalidades, con una serie de objetivos, de lógicas, pero que eso no impide o no quita que haya ciertas distensiones o incluso contradicciones internas, ¿no? Es una unidad inestable, podríamos decir. Realmente, fijaros que el planteamiento que hago no es nada nuevo, ¿no? No es nada nuevo de lo que... O sea, esta relación que os planteo entre lo que dicen las leyes, ¿no?, las formas jurídicas y todas las racionalidades que están funcionando de forma efectiva, subyaciendo a esas formas jurídicas que en realidad le dan vida, ¿no?, al derecho, no es nada nuevo. Esto es lo que propone Foucault al inicio de Vigilar y Castigar, ¿no?, cuando plantea el reglamento penitenciario, ¿no?, y nos dice, bueno, cuando la Ilustración, las revoluciones liberales de finales del 18 imponen el imperio de la ley, ¿no?, y generan Estado de Derecho, etcétera. Cuando se descubre la ley, digamos, se impone la ley, resulta que la ley es desbordada por todos lados por la norma, ¿no? Eso es lo que dice Foucault, por la norma disciplinaria, ¿no?, por un montón de rutinas de funcionamiento de los sistemas punitivos, ¿no?, en su análisis del carcelario,
que desbordan por todo el lado lo que dice el Código Penal, ¿no? Y suceden cosas que no están en el Código Penal y que realmente es lo que da vida al sistema penal, ¿no? Cómo funciona en la práctica ese dispositivo carcelario. Bueno, realmente no estoy hablando de nada distinto, en el fondo. El tipo de análisis, el tipo de mirada que propongo y que me parece fértil es precisamente ese. Lo que pasa es que debidamente actualizado. Realmente en la situación actual, comprender esto que tenemos delante es probablemente más complejo que lo que invitaba a Foucault a hacer en Vigilar y Castigar, que era contraponer el Código Penal y un reglamento penitenciario que pautaba minuciosamente la vida de los sujetos, ¿no? Esto es más complejo, porque, como os digo, es que aquí hay racionalidades muy distintas y además algunas de ellas no son fácilmente inteligibles, ¿no? La gestión de riesgos no resulta, mucho menos para gente que venimos de estudios jurídicos o sociales, ¿no? Bueno, a lo mejor para un matemático entender cómo opera, ¿no? Estas lógicas de riesgo no supone, o más o menos sencillo, pero desde luego desde una mirada de las ciencias sociales, jurídicas, las ciencias humanas, no es sencillo. Claro, de hecho es que esto nos saca del análisis que nos proponía Foucault realmente, ¿no? Porque la crítica de Foucault es sobre todo una crítica al humanismo, ¿no? Y una crítica a los efectos de poder de las ciencias humanas, principalmente. Claro, ahora esto nos enfrenta a hacer un análisis crítico, ¿no? Un análisis que aborde otro tipo de saber que no responde a las ciencias humanas, sino que responde a otro tipo de saberes, en último término, de tipo matemático, ¿no? Matemático computacional. Bueno, vamos a intentar, en lo que queda, aunque sea de forma sintética, voy a intentar exponeros cómo funciona esto, ¿no? O qué tipo de racionalidades están disueltos aquí en este esquema. Por cierto, que el atender a la prevención, a la gestión de riesgos en violencia de género, creo que es especialmente interesante. Es un caso o un estudio de caso especialmente interesante porque refleja de forma bastante clara algunos de los registros de análisis que os planteaba antes, ¿no? Todo el complejo legal de la violencia de género refleja con mucha claridad la inercia del giro preventivo. Es casi un ejemplo paradigmático de eso que llamamos el giro preventivo, de las necesidades preventivas. Es decir, es un contexto, si leemos la Ley de Medidas Integrales, vemos que claramente toda la regulación, todo el diseño, ¿no?, de este entramado se realiza con una lógica abiertamente preventiva. La necesidad principal es del tipo preventivo, ¿no?, en este ámbito. Pero por otro lado, refleja también el problema gerencial y eso explica en gran medida por qué se ha incorporado al menos la valoración policial de riesgo, al menos en la parte policial, ¿no?, de la valoración de riesgo. Y es que hay una necesidad preventiva muy, muy imperiosa, pero a la vez hay recursos evidentemente limitados, ¿no?, recursos policiales evidentemente limitados. Es decir, hay una necesidad, digamos, dramática, podríamos decir, ¿no?, porque además es un ámbito bajo un elevado escrutinio público, ¿no?, de atención pública, hay una imperiosa necesidad de realizar una asignación eficiente de los recursos policiales. Y eso explica también cómo está configurada la valoración policial del riesgo, como os voy a decir ahora mismo. Y, por supuesto, también expresa la inercia, la solución tecnológica, ¿no? El imperativo técnico que os decía antes, ¿no?, la búsqueda de soluciones tecnológicas a este problema, a esta tensión entre eficacia y eficiencia, se ve muy claramente. Porque Biogen es un sistema tecnológico, pero es que la gestión de riesgo por la que se ha apostado, sobre todo la de tipo policial, en este ámbito es una gestión de riesgo algorítmica, ¿vale?, en los términos que os voy a decir. No es un sistema de gestión de riesgos de Big Data, creo que no podemos hablar de policía predictiva, tal y como se habla en el ámbito anglosajón. Es algo más modesto, pero no deja de ser una gestión algorítmica del riesgo, con ciertas consecuencias, ¿no?, que esto tiene, como os voy a aclarar ahora mismo. Bueno, ¿por qué, digamos, en el ámbito de la violencia de género se ha incorporado este tipo de gestión de riesgos? En parte es en respuesta, ¿no?, a estos elementos que os decía hace un momento, pero también hay un factor importante, ¿no?, que casi podríamos decir de tipo genealógico, y es que hay una importante experiencia acumulada previa, sobre todo anglosajona,
de aplicaciones actuariales de gestión de riesgos en el ámbito de la violencia en general, pero y de la violencia de género en particular, ¿no? Hay algunos sistemas actuariales importantes que están específicamente orientados a la gestión de riesgos, sobre todo el sistema SARA, principalmente es el más difundido, que es un sistema canadiense de gestión de riesgos específico en violencia de género. Digamos que hay una tradición, ¿no? Hay una cierta experiencia acumulada previa sobre aplicaciones actuariales en este ámbito, de las cuales sin duda se nutre este diseño probablemente español, digamos, ¿no? Este diseño específico de un sistema de gestión de riesgos en nuestro sistema. Pero es que además el ámbito de la violencia de género explica o responde bastante bien al tipo de concepción de la desviación que casa con la justicia actuarial, que es una comprensión de la desviación en términos epidemiológicos. Para mí, el riesgo actuarial incita, o más bien, responde a una comprensión epidemiológica de la desviación, de la conducta desviada. Es decir, que comprende el ilícito de forma parecida a cómo se comprende la incidencia de la mortalidad o de la difusión de enfermedades en el ámbito sanitario. Es decir, que es posible entender o realizar un análisis de la distribución de ese fenómeno delictivo o de otro tipo de desviación en una población dada, de forma que sea posible identificar factores de riesgo que permitan anticipar cuándo ese fenómeno puede acaecer en el futuro y individualizar, esto es algo característico también de la epidemiología, poder individualizar medidas preventivas. Como os decía antes, partir de lo agregado, ¿no? Transitar desde lo agregado hacia lo particular, lo individual. Creo que el ámbito de la violencia de género, tal y como se objetiva en los discursos, ¿no? En torno a la violencia de género como fenómeno delictivo, ¿no? Claramente denotan esta comprensión, ¿no? de la desviación como problema epidemiológico. De hecho, hay documentación que objetiva la violencia de género como un problema de salud pública directamente, ¿no? De forma explícita. Pero además, es interesante ver cómo en este ámbito se refleja muy claramente el diagnóstico sobre la inoperancia de los análisis de peligrosidad clásicos, ¿no? Si leemos la documentación, digamos, la documentación técnica que subyace al diseño de estos mecanismos de evaluación de riesgos en violencia de género en España, se ve muy claramente, trasluce muy claramente los diagnósticos sobre la inoperancia, sobre la inutilidad de trasladar a este ámbito las formas de gestión de la peligrosidad clásicas, tradicionales. Porque realmente lo que se busca no es tanto una valoración de la peligrosidad individual de un sujeto, sino más bien la existencia de un riesgo en un contexto, en una situación determinada. Es decir, es una valoración contextual. No se percibe, el sujeto peligroso aquí no es construido como sujeto peligroso en el sentido clásico, que es una persona que revela o en el que se identifican ciertos factores que en tanto que no cambien en su presencia en ese sujeto, ese diagnóstico de peligrosidad se mantiene, ¿no? Se mantendrá, ¿no? Eso es claramente un diagnóstico clínico, ¿no? Individualizado, que digamos que atiende a las condiciones inmanentes en ese sujeto. La gestión de riesgos en este caso busca una gestión contextualizada. Es decir, lo que importa no es tanto las características del sujeto, sino la interacción de ese sujeto y de la víctima, ¿no? Es decir, la peligrosidad, digamos, entendida como riesgo que surge en esa interacción entre la realidad de un sujeto concreto, presunto agresor, y de una víctima, ¿no? Una víctima real o potencial. Claro, eso hace que la evaluación de riesgo sea esencialmente dinámica, ¿no? Mucho más dinámica que los análisis de peligrosidad clásicos, ¿no? Y por lo tanto, este tipo de evaluación de riesgos, instrumental técnico para evaluación de riesgos, trata de responder a ese carácter dinámico, contextual y además no binario, ¿no? No se busca una lógica binaria de peligrosidad, no peligrosidad, sino que se busca un análisis de riesgo modulado, es decir, de niveles de riesgo. Se trata de identificar niveles de riesgo
en esa situación contextual entre un sujeto concreto, entre dos sujetos concretos, ¿no? Entre un potencial agresor y una potencial víctima. Bueno, y además, como os digo, se busca otra explicación, ¿no? Otra característica que es identificable, ¿no? en este complejo legal, es la necesidad de instrumentar valoraciones del riesgo que sean fiables. Es decir, de objetivar, estructurar de alguna manera las valoraciones de los operadores. Esto está relacionado no solo con el imperativo gerencial que os decía antes, sino sobre todo con esa alta observación social, ¿no? que es sobre este ámbito, ¿no? Es un ámbito muy sensible. Lo que se busca es que las actuaciones de los operadores se vean estructuradas de alguna manera de forma que puedan ser auditables de alguna manera, ¿no? Se pueda verificar cuáles son los criterios utilizados para tomar decisiones concretas sobre un sujeto específico, ¿no? De forma que en el caso de que se produzca un falso negativo, ¿no? Por ejemplo, y finalmente se produzca una agresión, al menos exista una estructuración de esa decisión que permita verificarla, ¿no? Es decir, que las decisiones concretas de los operadores no queden a su mera discreción, ¿no? Se trata de trascender, en definitiva, el saber hacer policial clásico, que era fundamentalmente intuitivo. A ver, la policía siempre ha actuado con criterios de peligrosidad, obviamente, pero han sido muchas veces valoraciones de tipo intuitivo, especulativo, ¿no? Lo que Hacking llama la probabilidad epistemológica, ¿no? Que es, bueno, pues más o menos una valoración esencialmente cualitativa, ¿no? de las cosas. Lo que se busca es intentar armar técnicamente esa decisión. Claro, porque fijaros que la decisión, al menos en lo que respecta a la valoración de riesgo policial, se confía a operadores no expertos. Es decir, se está confiando a sujetos que no tienen una formación específica, forense, ¿no? Ni siquiera judicial, tomar decisiones muy relevantes sobre la gestión de medidas de prevención, ¿no? Para la evitación de un ilícito. Ese es el motivo por el que se ha querido y que el instrumento de valoración policial de riesgo que se ha adoptado es bastante rígido, ¿no? Es decir, el margen que tiene la policía ahí para poder apartarse de la valoración del sistema no es demasiado. De hecho, se le permite elevar el nivel de riesgo apreciado, pero nunca reducirlo. ¿Vale? Lo que se trata es, precisamente, como digo, de arreglar de alguna manera esa decisión discrecional de la policía. Bueno, en este sistema, en este mecanismo, bueno, voy a ser muy breve porque creo que ya llevo demasiado tiempo hablando. Voy a ser muy breve. Voy a dar 3 pinceladas nada más de en qué consisten estas formas de valoración de riesgo y ya me callo para que podamos hablar de lo que os interesa más, ¿vale? En este sistema de gestión del riesgo en materia de violencia de género, realmente encontramos 3 formas distintas de valoración de riesgo, ¿vale? Lo que invita a trascender los discursos sobre la justicia actuarial como si fuera algo monolítico, ¿no? Sobre la irrupción del riesgo en el ámbito punitivo como si fuera algo único, homogéneo, ¿no? Que siempre se manifiesta de la misma manera. En absoluto. Encontramos distintas racionalidades del riesgo funcionando de forma simultánea. Fijaros que, en primer lugar, cuando se interpone una denuncia, lo que tiene lugar es una valoración judicial del riesgo. Es decir, es el operador judicial, digamos, el juez, la jueza, quien tiene que decidir sobre la adopción de la medida de protección, ¿no? La medida procesal de protección, de la orden de protección o la orden de alejamiento. Y esa es una valoración del riesgo que es puramente especulativa, que es lo característico en el ámbito jurídico, ¿no? Que digamos que los jueces, los órganos judiciales deciden con un ámbito, un amplio poder de discreción, ¿no? Discrecionalidad. No obstante, se prevé la posibilidad de que el órgano judicial solicite el auxilio de un juicio, de una evaluación de riesgo más experta, de una evaluación de riesgo forense, ¿no? Esa evaluación de riesgo está en manos de los institutos de medicina legal, ¿no? Los médicos forenses, digamos, ¿no? Y esta es una valoración forense del riesgo que se estructura como un juicio clínico estructurado, que también es una forma bastante peculiar de valoración del riesgo porque mezcla lo que es un análisis de peligrosidad clásico de tipo clínico, típicamente forense, ¿no? Con altos ingredientes, muchos ingredientes psicológicos, psiquiátricos, con una valoración con ítems, digamos, actuariales, ¿no? Con una valoración más estructurada que trata de orientar ese juicio clínico. Digamos que es un juicio mixto, ¿no? Una valoración de riesgo mixto entre lo clínico y lo actuarial, estructurado, cuantitativo.
Inicialmente, en esa valoración forense del riesgo que auxilia cuando el órgano judicial lo solicita, ¿no? esa decisión judicial, se realizaba a través de una escala de valoración de riesgo diseñada en el País Vasco, que es lo que tenéis ahí como EPVR, ¿no? Que es una escala estructurada, ¿no? de valoración de riesgo, diseñada por Etxeburua, que es un profesor de la UPV, ¿no? que ha tenido pues, bastante difusión en el ámbito estatal, al menos, ¿no? Por cierto, que es una escala diseñada para la población vasca. Esto también es algo peculiar, que también podemos hablar, ¿no? Cómo instrumentos actuariales, claro, los instrumentos actuariales, como decía antes, siempre se basan en un análisis estadístico, ¿no? En una lógica epidemiológica, por lo tanto, en una población dada. Encontramos, no solo aquí, también en el ámbito anglosajón, instrumentos actuariales diseñados para poblaciones específicas que se trasladan, ¿no? De forma bastante ágil, ¿no? sin mayor análisis, a otras poblaciones distintas, ¿no? Claro, eso, la fiabilidad de ese tipo de traslación pues es cuanto menos discutible, ¿no? Bueno, esta escala, como digo, se ha venido aplicando en el conjunto del Estado hasta el año 2020, ¿vale? Donde se ha aconsejado el sustituir esa escala por una valoración integrada dentro del propio sistema Biogen, que es una adaptación de la valoración policial del riesgo al ámbito forense, ¿vale? Que es lo que tenéis ahí como VFR, que es la valoración forense de riesgo. Bueno, junto con estas dos valoraciones de riesgo, encontramos quizá una tercera, que es quizá la más relevante, ¿no? Dentro del sistema, porque es la más cotidiana, la que se produce de forma más constante, digamos, ¿no? en la prevención de la violencia de género, que es la valoración policial del riesgo, que esta sí que es netamente actuarial. Este es un sistema de software incluido dentro del sistema, dentro de la plataforma Biogen, y que implica que el operador policial que recibe la denuncia o que tiene conocimiento de ciertos hechos indiciarios de violencia de género, implica que tiene que codificar una serie de información en ese sistema, y una vez codificado, ¿no? En ese sistema, el sistema arroja un scoring, ¿no? Una puntuación de riesgo que determina la apreciación de un riesgo no apreciado, bajo, moderado, alto o extremo, ¿no? Digamos, una escala de riesgo que lo que implica es el tipo de medida policial, la intensidad de las medidas policiales que se van a aplicar a ese caso. Es decir, en definitiva, lo que implica es una asignación más o menos intensa de recursos policiales y, por tanto, una supervisión más o menos intensa de tanto del agresor como de la víctima, ¿no? En ese caso concreto. Bueno, no me voy a detener en explicar, es un poco más complejo porque realmente esta valoración policial de riesgo se duplica en dos sistemas, una valoración inicial y una valoración posterior, que es de evaluación del riesgo de agresión, que también varía en función de que haya nuevos incidentes violentos o que no haya nuevos incidentes violentos, y que digamos que se va bifurcando en distintos protocolos, en distintos formularios, en definitiva, ¿no? Para pautar esa actuación policial. Si queréis luego, bueno, podemos verlo con más detalle si os apetece, pero bueno, los formularios, este es el formulario de valoración forense del riesgo. Este es el formulario de software del VPR, ¿vale? De la valoración policial de riesgo. Esta es la apariencia que tiene, ¿no? Es en definitiva un software. ¿Qué hace técnicamente? ¿Qué es esto? Digamos, la aplicación de este software está pautado en un protocolo que está regulado en una instrucción, bueno, en diversas instrucciones del año 2007 de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, bueno, y lo cual ya, desde el punto de vista jurídico, es bastante curioso, ¿no? Que todo este tipo de actuación no lo encontramos en normas jurídicas ortodoxas, sino que lo encontramos en infranormas, podemos decir, ¿no? Bueno, no es ni siquiera una norma, una instrucción es una herramienta interna de la administración, ¿no? No es nada más, no es ni siquiera un reglamento, digamos, ¿no? Eso, desde el punto de vista jurídico, es curioso, pero digamos que la principal dificultad que plantea al análisis este sistema es que su lógica efectiva no es pública, ¿vale? No conocemos cuál es el algoritmo que subyace a este sistema, cómo hace los cálculos este software, ¿no? Sí que sabemos que es, porque el propio ministerio lo cataloga así, que es un sistema experto. Esto significa, técnicamente, el sistema experto significa que es la forma más sencilla de inteligencia artificial. Digamos que son la primera hornada, ¿no? De instrumentos de inteligencia artificial, de algoritmos predictivos. Son este tipo de sistemas expertos
que no implican, esto es lo importante, no implica aprendizaje automático, no implica machine learning. Es decir, este sistema lo que hace es, se basa en un análisis empírico previo, un estudio estadístico en definitiva, y a través de un sistema de regresión lineal se identifican los factores de riesgo que después se decodifican en el software como reglas estáticas, ¿no? Digamos que son reglas estáticas, de forma que una misma entrada siempre va a dar lugar a una misma salida. ¿Vale? Por eso, técnicamente es algo simple, aunque no conocemos el algoritmo concreto, cómo funciona, técnicamente digamos que es la forma más sencilla de valoración actuarial de riesgo que pueda haber. Realmente daría igual hacer esto con una tabla a mano, ¿no? Si está codificado en software es porque resulta más ágil, ¿no? Hacerlo así. Pero realmente se podría hacer con una tabla, con un cálculo, ¿no? Una suma de factores. Bueno, eso, como os decía antes, creo que esto no nos permite hablar de publicidad predictiva. Por supuesto, esto no es data mining, ¿no? ni estos instrumentos que hasta ahora en España, al menos que yo sepa, no se han implantado. Pero claro, sí que implica ciertos elementos de lo que es una justicia algorítmica. En primer lugar, es un sistema automatizado, ¿vale? Es decir, se confía a la máquina a una serie de reglas automatizadas la valoración de riesgo, y en segundo lugar está encapsulado en un objeto técnico, por lo tanto no es accesible. Esa lógica no es accesible, salvo que se decida hacer público el algoritmo, cosa que hasta el momento no ha pasado. Incluso sé que hay personas que han pretendido acceder al contenido vía solicitud de acceso a la información pública y ha sido denegado, ¿no? En este tipo de ámbitos securitarios es muy difícil poder ejercer el derecho de acceso a la información pública. Bueno, dos pinceladas y acabo. Fijaros que toda esta actuación realmente, todo este sistema, ¿no? de gestión de riesgos, nos permite concluir una serie de cuestiones. Digamos, no permite un análisis simple, porque este sistema puede ser concebido, puede ser analizado desde distintos puntos de vista. Desde un punto de vista puede ser esta confianza tecnológica, ¿no? En la capacidad de predecir a partir de datos estadísticos la conducta humana, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado, hay que tener en cuenta que, en definitiva, este tipo de aplicaciones lo que está haciendo es reglar la actuación policial. Y en ese sentido, quizá os quería plantear que a lo mejor tiene ciertas virtudes en este sentido, ¿no? Es decir, no dejar a la policía en un ámbito como este la actuación a su mera discreción, ¿no? A su pura discrecionalidad. Digamos que este sistema plantea algunas exigencias prestacionales a la policía, ¿no? Si me permitís trasladar una lógica de servicio público, ¿no? Exige ciertas prestaciones mínimas a la policía. Es decir, si la valoración de riesgos arroja un determinado nivel, hay ciertas cosas que la policía va a tener que hacer necesariamente, ¿no? En cierta medida permite una exigencia, ¿no? de actuación policial. Pero por otro lado, enlaza con bastante claridad algo que algunos compañeros y compañeras, que seguramente estarán por aquí, han analizado últimamente, ¿no? en España, que es una cierta derivación social de la actuación policial. Porque, claro, fijaros que cuando un policía se enfrenta a este sistema, le exige poner en marcha ciertas habilidades o ciertas formas de actuar que no son en absoluto típicas de la policía. La forma en que la policía obtiene esta información es fundamentalmente a través de entrevistas con la víctima y con el agresor, incluso con otras personas del entorno, el vecindario, familiares, etc. Se le obliga a la policía a realizar, esto no es un interrogatorio, sino que es otra cosa, es una entrevista, ¿no? como técnica de investigación sociológica, podemos decir casi, ¿no? Y no solo eso, es que a partir de la aplicación de este sistema se entabla una auténtica relación de caso de la policía con una víctima concreta. Y esto, yo he hecho entrevistas a algunos operadores policiales, ¿no? para ese trabajo, y es muy curioso cómo la policía utiliza un lenguaje que es muy próximo a la gestión de casos, ¿no? en el ámbito del trabajo social, por ejemplo, ¿no? De la relación de confianza, entablar una relación de confianza, además, bueno, un trabajo muy estrecho con los servicios sociales de protección, ¿no? de la mujer. Lo cual también es otro registro de análisis interesante, ¿no? Para que cómo esto declina la actuación policial hacia un espacio que no es el habitual, ¿no? Y eso también es un ámbito discutible, ¿no? Si eso es algo conveniente o no. Y bueno, y una última cuestión, ya sí que es la última. En la última revisión del protocolo, esa instrucción que
que es del año 2019, ¿no? La última actualización del protocolo de valoración de riesgo policial, se ha incluido un instrumento que es denominado, lo tenéis aquí como PSP, que es el Plan de Seguridad Personalizado. Se exige que la policía diseñe, en este contexto, ¿no?, de acción preventiva, diseñe un plan de seguridad personalizado para la víctima específico. Con lo cual se pretende, el objetivo de ese plan personalizado, que es otra capa más de valoración de riesgo, ¿no?, se pretende que la mujer víctima sea lo más consciente posible del nivel de riesgo que le afecta. Es decir, es una especie de autoconciencia del riesgo y lograr, ese plan lo que pretende es lograr que esa mujer afectada por ese riesgo de violencia de género lleve a cabo unas conductas lo más responsables posibles para evitar la manifestación del riesgo. Esta es una capa, es interesante porque enlaza también con otro registro de análisis en torno al riesgo que se ha realizado en las últimas décadas, que es lo que se llama la lógica prudencial, ¿no?, la construcción de sujetos prudenciales. Es decir, esto O'Malley, por ejemplo, lo ha analizado con mucha profundidad, ¿no? Es decir, de sujetos que sean capaces de gestionar adecuadamente su propio nivel de riesgo. Claro, esto también invita, podemos discutirlo, también a un doble análisis. Podemos considerar, bueno, esto es una especie de empoderamiento de la mujer en la gestión de su condición de inseguridad, o podemos considerar que esto responde más bien a la lógica gerencial que hemos venido analizando, ¿no? Es decir, una traslación al sujeto individual de sus propias condiciones de seguridad, ¿no?, o de inseguridad, ¿no? Con lo cual, en cierta medida, descarga, ¿no?, de responsabilidad policial, ¿no?, en cierto grado. Bueno, me voy a callar ya, ¿vale? Disculpad, me he enrollado mucho más de lo que esperaba. Podemos discutir de lo que os apetezca. No sé que no he atado nada mucho, ¿vale? He abierto más bien algunas líneas, ¿no?, algunos hilos. Podemos tirar de los que os apetezca. Vale, gracias por escucharme. Muchas gracias, David. No sé si has dejado todo atado, pero la verdad es que has presentado material suficiente para hacer muchas preguntas, consideraciones y reflexiones. Yo creo que tal vez se podría ya